Todos, mi nombre es Agustín Herubey de Jesús Mosqueira Amador. Soy alumno de la licenciatura de Enfermería modalidad distancia de la Universidad de Guadalajara. En esta ocasión les presentaré la estructura del ADN. Para empezar a describir la estructura del ADN, es importante saber que Watson y Crick en 1953 fueron los primeros investigadores en proponer una estructura para los ácidos nucleicos, y su investigación se vio recompensada con el Premio Nobel en 1962. El ADN es una doble hélice enrollada helicoidalmente. Las dos hélices se mantienen unidas por puentes o enlaces de hidrógeno producidos entre las bases nitrogenadas de cada hélice. Para describir la composición del ADN se tendría que realizar la hidrólisis completa del ADN para obtener tres tipos de componentes principales. El primero, que es el azúcar, siendo una pentosa, es el componente neutro. El segundo, que son las bases nitrogenadas, púricas y pirimídicas, siendo el componente básico. Las bases púricas, derivadas de la purina, que serían la adenina y la guanina, y las bases piridínicas, que son la tiamina y la citosina. El tercer componente es el ácido fosfórico o fosfato, siendo el componente ácido. Entonces, el componente neutro del ADN es la pentosa. El componente básico del ADN son las bases nitrogenadas, y el componente ácido es el fosfato. Se forma un nucleósido con la unión de una base nitrogenada a la pentosa. Cuando se unen las purinas a la pentosa a través del primer carbono de la pentosa y el noveno nitrógeno de la purina. Y cuando se unen las pirimidinas a la pentosa es a través del primer carbono de la pentosa y el tercer nitrógeno de la pirimidina. ¿Y cómo se forma un nucleótido? Un nucleótido se forma con la unión del nucleósido con el fosfato. Este se realiza a través de un enlace tipo éster entre el grupo OH de la pentosa y el fosfato. Esto mediante un enlace químico fosdiéster. Entonces, los tres tipos de enlaces del ADN son el N-glucosídico, que une los nucleósidos, el fosfodiéster, que une los nucleótidos, y enlaces o puentes de hidrógeno, que unen las bases nitrogenadas. Y para concluir, les voy a explicar las diferencias entre el ADN y el ARN. La primera diferencia será en la estructura. El ADN tiene una doble hélice, mientras que el ARN tiene una sola hélice. La segunda diferencia será en el azúcar, que sería la desoxirribosa en el ADN y la ribosa en el ARN, en el esqueleto. La tercera diferencia serían las bases nitrogenadas, que sería en el ADN la adenina, la tiamina, guanina y la citosina, mientras que en el ARN cambia la tiamina por uracilo. La cuarta diferencia sería en su ubicación, que el ADN se encuentra en el núcleo, en la mitocondria, en los cloroplastos, y el ARN se encuentra en el nucleolo, en el citoplasma y en los ribosomas. Y de esta forma es el ADN mitocondrial y el ARN ribosomal. Y por último, en su función, el ADN funciona en la herencia, en la evolución, en la reproducción y en la síntesis de proteínas. Y el ARN solo funciona en la síntesis de proteínas. Esto sería todo. Gracias.